Y en Éxodo 5, vamos a leer todo el capítulo 5, todo. Ahí tenemos bastante, ¿no? Éxodo capítulo 5, versículo 1 dice que después que Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no lo conozco a Jehová. Qué pena que no lo conocía, ¿no? Se perdía todo, ¿eh? Ni tampoco dejaré ir a Israel. Versículo 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas, le dijo el pueblo. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que los tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora habéis hecho. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que no se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger, dice, rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros les apremiaban, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así como tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se les disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mira, Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarles en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Impresionante, porque ahí es cuando el Señor, ustedes saben que en el capítulo 4 llama a Moisés y en la zarza cómo lo llama el Señor y cómo lo envía, y Moisés pone un montón de peros, ¿no? Sin embargo va, esta es la primera vez que va en el capítulo 5 en nombre del Señor, y le dice: Señor, ¿y qué les diré? ¿Quién eres tú? Y yo soy el que soy los ha enviado. Y Moisés va con toda la unción, con toda la fe, ¿no? Va ahí con Aarón y se planta ahí al faraón y le dice: en el nombre de Jehová tienes que librar a este pueblo, porque el Señor, ellos van a ir conmigo y vamos a adorar en el desierto. Era fácil hasta ahí, ¿no? Ellos no tenían nada que hacer. Era el Señor el que lo iba a librar. Pero Faraón dice: pero yo no lo conozco, y esas son palabras mentirosas. Mire, era la palabra de Dios.
Y se atrevió a decir que eran palabras mentirosas, ¿no? Como si Dios no las podría cumplir. Y yo no lo conozco, dijo a Jehová. Pero lo tremendo aquí es que Dios quería librar al pueblo de Israel para que sea libre de la esclavitud, ¿sí? Para que sea libre de esa esclavitud de Egipto y de Faraón. Ellos estaban presos, habían sido quitados de la tierra por haber dejado a Dios y estaban en un tiempo de prueba, de aflicción. Esa era la última medida que Dios hacía, que Dios tomaba para que el pueblo se dé cuenta de que tenía que volverse a Dios, porque el pueblo se iba enfriando, se iba alejando hasta que venían otros pueblos y los conquistaban. Y estando en esa condición de esclavos, el Señor lo levanta a Moisés para ir, para sacarlos, para decirle a Faraón que los quite. Y Faraón, ¿qué dice? Están ociosos, por eso quieren ir a adorar a Dios. No se le va a permitir ir a adorar. Y no solo eso, dice Faraón, denle más trabajo. Antes ustedes le recogían y le llevaban la paja, dice Faraón, ahora no solamente ellos lo van a hacer esa parte, sino que ahora van a buscarla ellos también. Y aparte van a trabajar más en el ladrillo, que no trabajaban en el ladrillo. Así que les puso una carga pesada a Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón no quería que el pueblo de Israel sea libre para adorar al Señor. Lo que está pasando es lo que pasa en este país, en estos tiempos. Mucha gente no le es permitida ir a adorar a Dios, porque está bajo ese espíritu de opresión en el trabajo. Es lo que hizo Faraón, es lo que... Hoy no está el Faraón, hoy están los espíritus del Faraón, obrando en las personas. ¿Qué significa esto? Significa que muchas personas están atadas a eso de trabajar y de vivir para el trabajo nada más, ¿sí? No está mal trabajar, está bien trabajar, el que no trabaje no come, dice Pablo, ¿no? Pero una cosa es trabajar para poder también vivir y disfrutar de la familia y de disfrutar de los seres queridos. Y lo más importante es de la iglesia, amén, del cuerpo, del Señor que uno viene a adorar. Si algo te quita esa posibilidad de adorar, es lo que está pasando acá en el pueblo de Israel. El pueblo quería ir a adorar, miren qué tremendo. Quería ir a adorar, quería ser libre, y Faraón dijo, no van a adorar a Dios. No solo no van a adorar, dijo, sino que le vamos a poner más trabajo. Fíjese qué tremendo, ¿no? Más trabajo, más opresión para que no piense en su Dios. Hoy en día esos espíritus están operando, hermanos, en las iglesias, lamentablemente. Personas que ponen primero a ese Dios, en minúscula, que muchas veces se llama trabajo, afán, dinero, mamón, en el griego, ¿no? Dinero, el Dios del dinero. Antes que a Dios, y están bajo esa opresión. Ese mismo espíritu hace que tú no puedas darle a Dios, porque adorar es darle a Dios. ¿Sabía que cuando usted da, está adorando? Es parte de la adoración. Por eso cuando la Biblia dice, si tienes algo con algún hermano, deja la ofrenda, no la des. Espérese, no la des, dice. Primero ve y arréglate, porque es una adoración que uno da cuando da al Señor. Por eso que esto crea tanto conflicto, ¿no? Tanta lucha, tantos demonios se desatan cuando uno enseña la palabra del Señor, tanta furia, aún en internet, tanta gente furiosa. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu del faraón que no quiere, esa misma furia que tenía el faraón, opera en algunas personas, no quieren que tú adores a Dios. No quieren que tú adores. Por eso es tan importante que tengo que arreglarme con mi hermano antes de dar la ofrenda en mi corazón. Porque esa ofrenda viene distorsionada, sino porque yo tengo un problema con alguien y vengo a dar y Dios dice, ¿cómo me está adorando de esa forma mi hijo? Primero que se arregle y que venga, porque esto de venir aquí, dice el Señor, es algo santo, amén, es algo puro. Gloria a Dios. Eso es lo que está pasando, tanta opresión, tanto afán. Y sí, uno un tiempo puede estar, por supuesto, hay tiempos donde uno tiene más trabajo que otros. No es el punto que tú hagas algo extra o no lo hagas. No, ese no es el punto. Tú sabes cuál es el punto. El punto es que
no vas a dejar de adorar a Dios. No vas a poner primero el dinero antes que el Señor. Porque cuando uno pone el dinero primero antes que el Señor, se enfría en las cosas de Dios. Se aparta, se aleja. ¿Sí? Ya tiene otras prioridades. Me acuerdo que de conocer personas que no ponen, por ejemplo, si nosotros estudiamos el miércoles y es importante estudiar, tú tienes que saber en la semana que ya tienes que apartar ese momento. Pero cuando a uno no le interesa, uno corre lunes, martes, miércoles, jueves, como si no hay nada para hacer. No pone esa prioridad. Amén. O mismo el domingo, no pone esa prioridad de saber que tiene que adorar al Señor, de saber que tiene que venir a escuchar la palabra del Señor. Entonces son prioridades que uno pone en su vida para que haya bendición. Uno puede decir, pastor, no hay bendición en mis hijos, no hay bendición en mi casa, no hay bendición en mi economía. Claro, ¿cómo va a haber bendición? Si no está Dios primero, no hay bendición. Por eso ponemos a Dios primero y dice, y lo demás viene por añadidura. Ponemos primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene, les aseguro que viene con mucha abundancia, con mucha prosperidad. Y entonces Faraón dice, ¿quién es el Señor para que yo le haga caso? ¿Quién es Dios? Ya iba a ver quién era Dios, ¿no? Faraón. Porque en el capítulo 6 ya después vemos que se pone más dura la cuestión. Y después vemos que Faraón endurecía más su corazón. Pero cuanto más endurecía su corazón, ¿qué sucedía? Dios más poder libraba. Más poder había. Más, ¿por qué? Porque el Señor había jurado, el Señor había prometido que iba a liberar a ese pueblo de Israel. Porque los había llamado a libertad. Y el Señor nos llama a libertad. A libertad fuimos llamados. Amén. Pero no una libertad que sea libertinaje. No, es libertad en el Señor. Libertad para vencer. Libertad para tener autoridad, para orar. Para discernir. Darse cuenta. Usted se da cuenta cuando tiene autoridad en el Señor. Las cosas que está en donde uno se está desviando en el Señor. Tiene luz. Se da cuenta. Amén. Si no, uno se deja llevar por la corriente. Y como les dije, hoy no es una persona física, hoy es un espíritu que yo lo podría llamar en este día un espíritu faraónico, no sé. El espíritu faraónico que opera en los creyentes muchas veces para apartarlos, para alejarlos de las cosas del Señor, para enfriarlos en las cosas del Señor. Es un espíritu como de opresión también, de aflicción. Eso es lo que Faraón le puso sobre ellos, aflicción, opresión, fíjense, ¿no? Miseria, ruina, discordia, desespero. Pero Jesús dijo, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido, dijo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, ese espíritu, dice, esos espíritus y el diablo que está operando en esos espíritus, no viene sino para hurtar, matar, quitar, robar lo que tú tienes, lo que tú has conseguido, te lo quita. Viene para destruir familias, dividir padres con hijos. Viene para matar si es que puede a las personas. Viene para destruir, pero el Señor vino para dar vida, hermanos. Y para dar vida en abundancia. O sea que Dios quiere librarnos de esos espíritus que operan. Si hay algo que te impide adorar al Señor, es porque estás también influenciado bajo ese espíritu. Pero Dios no nos dio un espíritu de temor, hermanos, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te dio un espíritu de temor para que no puedas adorar al Señor, ¿sí? No te dio ese espíritu de temor para que no puedas cerrar tus ojos y entrar a la presencia del Señor. Te dio un espíritu de poder, de amor, dominio propio, un espíritu de autoridad. Amén. ¿Y cómo operan este espíritu de Faraón o este espíritu faraónico? Primero, ¿sabe lo que veo aquí? Es que te mantendrá ocupadísimo para que te alejes de Dios lo más que puedas. A más afán, más lejos de acercarte al Señor. Afán. Y Él es quien recibe adoración cuando no le das al Señor. De alguna otra manera, adoración damos. Si no es a Dios, ¿a quién se lo damos? De alguna otra manera, fuimos creados para adorar, hermanos. Por eso cuando uno
ve a alguien por ahí sin el Señor y uno dice, ese joven o ese adolescente, no sé. No estoy pensando en nadie en este momento. Simplemente digo, tiene un ídolo, ¿no? Ese ídolo en la música o ese ídolo en lo que sea, puede ser en el fútbol o en lo que sea. Yo cuando hay ese ídolo es porque fuimos creados para adorar a Dios, pero cuando no tenemos a Dios, adoramos otras cosas. Podemos adorar un hijo, podemos adorar un nieto, podemos adorar un montón de situaciones, porque no está Dios primero. El hombre fue creado para adorar. Por eso cuando se encuentran civilizaciones que se han encontrado que estaban alejadas de los pueblos, que eran civilizaciones que nunca había llegado nadie ahí, cuando llegaron encontraron que ellos adoraban a un Dios. ¿Y quién les dijo que tenían que adorar a un Dios? Es que fuimos creados, tenemos algo adentro, hermano, que nacemos con esa necesidad de adorar. Entonces cuando no adoramos a Dios, ¿a quién adoramos? Me pregunté yo mientras escribía. Porque si no escuchamos a Dios tampoco. Si no escuchamos la palabra de Dios, ¿a quién escuchamos? Escuchamos otras cosas, ¿no? Que no alimentan. Si no escuchamos a Dios, escuchamos nuestras propias opiniones o la de los demás, pero no escuchamos la palabra del Señor y nos llenamos de otras cosas. Por eso vienen esos engaños del enemigo, con argumentos que no están en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el faraón quiso hacer con el pueblo? Hacerles entender que era una mentira lo de Dios, cuando era una gran verdad. Pero como estaban bajo presión, se creyeron eso. Y muchos, aún saliendo del pueblo de Israel, que salieron de Egipto, estando casi cerca de la tierra prometida, dijeron, designemos otro capitán y volvámonos a Egipto, porque allá comíamos mejor que acá. Y por nuestro desconocimiento muchas veces, ¿qué pasa? No creemos en la palabra del Señor porque no la tenemos en nuestro corazón. ¿Sabes que cuando tú estás orando, muchas veces estamos uno orando, no sé si te pasa, te vienen palabras del Señor, te vienen promesas del Señor y tú oras conforme a la palabra de Dios? ¿Les ha pasado? Pero eso pasa cuando lees. Pero cuando no lees no pasa. Pero cuando lees la palabra, ahí te viene, el Espíritu Santo te recuerda y tú empiezas a orar conforme a la palabra, empiezas a tirar en oración, promesas. Eso se vuelve una oración poderosa. Pero los que están bajo ese espíritu maligno comienzan a ver cambios, pero malos muchas veces, ¿no? Cambios malos en sus hijos, en amargura, desesperación. Empiezan a haber cambios malos porque están bajo ese espíritu de opresión, bajo ese espíritu maligno, que es lo que viene a traer división a la casa. Entonces uno ahí se acuerda de Dios. Cierto que yo iba a la iglesia el año pasado. Voy a ir con toda mi familia para que el pastor nos unja y nos unja con aceite y ore y haga una oración. Y entonces a mí me pasa, hermano, me ha pasado en mi país en estos 20 años. Y uno dice, qué lindo, está toda la familia de nuevo. Y ahí está la mamá y el papá. Por favor, pastor, haga una oración milagrosa, impóngale los pies, tírele litros de aceite, haga lo que tenga que hacer. En una oración mágica, si es posible, para que el niño cambie. Imagínense cómo nos sentimos nosotros los pastores, ¿no? Si pudiéramos, uno agarraría 4 litros de aceite y se lo tiraría arriba, así como lo ungían a los profetas. Le pondríamos los pies, nos tiraríamos todo encima, arriba. Pero aunque hagamos todo eso, no podemos. No hay oraciones mágicas. Hay un Dios que obra, amén, a través de su palabra, a través de las predicaciones, a través de la adoración. Cuando tú estás ahí adorando, no es que tú vienes una vez por año a adorar, vienes siempre a adorar. Entonces eso va trabajando tu corazón y va tocando tu corazón. Aleluya. Qué hermoso que es el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Están así, ¿no? Esas familias van de mal en peor. No logran salir de ese lodo cenagoso, por así decirlo. Porque ese espíritu hace que te encierres, te deja solo, te aleja de tus seres queridos.
ese espíritu hace que te enfríes en tu corazón. Entonces muchos matrimonios dicen, ya no tengo amor. Ya no tengo ese amor que tenía antes, ¿no? Y se empiezan a enfriar en sus corazones, empiezan a mirar al otro como un enemigo. Y el enemigo empieza ahí a dividir, hermanos, a traer división. Hoy estamos en tiempos de amor-odio. Uno lo ve en las redes sociales cuando te escriben, cuando me escriben. Alguien te escribe y te pone, qué tremenda, pastor, la prédica, Dios me habló, tremendo. Y uno dice, qué lindo recibir esos mensajes, ¿no? Que le habló el Señor. Y después te escriben, es del diablo, es del... No, pero hermano, usted me dijo que el Señor le había tocado. ¿Cómo va a escribirme que no concuerda? Amor, odio. Uno pasa de una punta a la otra. Espérese, trabaje en su corazón. No es ni el predicador, no es ni la palabra, es mi corazón. Cuente hasta 20 antes de escribir. Y lo que va a poner que sea de bendición. Cuando empezamos mis primeras oraciones fue, Señor, levanta matrimonios ungidos, decía yo, ¿no? Esa fue una de mis primeras oraciones cuando planté la iglesia aquí. Y fue duro, ¿no? Porque los primeros, ya no están, muchos de los que le voy a hablar ahora están por ahí en sus países o están sirviendo en otras iglesias, en otros lados, en otros estados. Y yo empecé a ver que era distinto la oración era distinto lo que estaba pasando a lo que yo oraba. Y redoblaba ahí la oración, decía, pero Señor, yo sé que tú vas a levantar matrimonios en el Señor, maestros, maestras, que juntos van a servir como ejemplos de familia, ¿no? Y no sé por qué ayer me acordé de eso ayer, ¿no? De que tenía que redoblar eso de orar para que el Señor siga levantando matrimonios, siga formándolos, puedan encontrarse lo que se tengan que encontrar. Amén. Y cuando eso se une, hermano, es una bendición. Amén. Porque se potencia. Porque los dones, los talentos se potencian cuando están unos juntos, sirviendo al Señor como matrimonio. Así que ayúdenme a orar por eso. Amén. Estábamos ahí en Argentina y vino un predicador una vez. Nuestro pastor estaba preocupado porque no había muchos casamientos. Y era una iglesia grande. En esa época, por ahí, quizás eran unos 6.000, 7.000 miembros. Y no había casamientos casi. Y el pastor mandó a llamar a un predicador de aquí de Estados Unidos, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que tenía como ese ministerio de casar, de unir. No sé cómo es que él predicaba, oraba por los jóvenes. Y vino, predicó, oró, y el pastor no daba abasto con los casamientos. Y yo ayer pensaba, digo, ¿dónde andará ese hermano para traerlo? Para que haga una gira por acá. Para que venga a impartir usted sabe, ¿no? Amén. Y yo me acuerdo, no daba abasto el pastor con los casamientos y todo. Muchos que se enamoraron, muchos jóvenes, amigos míos, ¿no? Que éramos jóvenes en esa época todos. Gloria a Dios. Algo se rompió ahí, mire. ¿Qué le parece? Algo se rompió. Y el Señor empezó a unir de una manera impresionante. Todavía muchos están, y otros están en el ministerio ahora, de esos jóvenes que se casaron. Así que ayúdeme a orar por eso. Amén, ayúdeme a orar. Gloria a Dios. Y Faraón se seguía oponiendo. ¿Por qué? Porque no quería que el pueblo adore. Y el diablo no quiere que tú adores. En toda la magnitud de lo que significa adorar. Desde la ofrenda hasta llegar a la presencia del Señor en adoración. No quiere que tengas libertad para ir al Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Que Dios quiere que haga fiesta, porque era para hacer fiesta a Dios. Dios es un Dios que quería que su pueblo se alegre. No que esté serio todo el tiempo el pueblo de Israel, no. Dios quería un pueblo alegre, por eso las fiestas duraban tanto tiempo. También muchas veces ahí leemos, ¿no? Y Él sabe que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, por eso se opone. Hay más de 600 referencias sobre la adoración en la Biblia. Más de 600, hermanos. Pero para que esa adoración tenga poderosos efectos, la iglesia debe estar unida y en armonía.
Dice, cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía, ¿no? Salmo 103, versículo 1. Cuán bueno y agradable y hermoso es que los hermanos estén juntos y en armonía, porque dice, ahí es donde Dios desciende, ¿no? Desciende desde la cabeza, dando a entender que desciende como un aceite, una unción que viene desde arriba, hermanos, desde el Señor primeramente. Y la verdadera adoración es aquella que rompe las cadenas también. Porque cuando tú estás adorando, y las hermanas que están adorando me lo pueden decir, hay un momento donde sienten que el Señor está rompiendo cadenas y uno tiene libertad para adorar, y ahí viene la palabra, no viene la rema, ahí viene la palabra del Señor y todo cambia. ¿Por qué? Porque la adoración trae libertad. Ahí estaba Pablo y Silas, ¿sí? Por predicar la palabra del Señor padecieron, por ministrar allí los dones. ¿Qué le dijeron a esa joven? Sale espíritu de ella, y quedó libre esa mujer. Pero fue tremendo, quedó libre, pero ¿sabe qué? Esa mujer le traía muchas riquezas a los que estaban ahí, porque tenía un espíritu de adivinación. Entonces, qué tremendo los dones, ¿no? Sí, tremendo, pero después de eso se le vino, hermano, por predicar y decir la verdad y ministrar, se le vino todo el pueblo encima a Pablo y a Silas, como le pasó a Moisés también, por predicar, por decir la verdad, aún el pueblo se le vino encima. ¿Y qué pasó? Ahí en la cárcel estaban, atados. Pero dice, que es tremendo, ¿no? Dice que ellos se pusieron ¿a qué? Empezaron a cantar himnos y alabanzas, porque sabían que era un arma, hermanos. ¿Puedes comprender lo que es el arma de la adoración? No, algunos no lo pueden entender todavía. Es un arma, y ellos necesitaban un arma poderosa para librarse. No que alguien venga y les diga cuánto te doy para que me saquen las cadenas. No, eso estaba mal, y eso está mal. Ellos sabían que si se ponían a cantar, algo iba a pasar, porque el Señor algo iba a hacer. Así que tenían toda la noche para cantar. ¿Qué apuro hay? Empezaron, ¿y qué pasó, hermanos? No, se rompieron las cadenas, amén, y salieron. Eso como cuando la iglesia estaba orando por Pedro, y oraban, y algún que otro ahí cantaba, seguro que alguien estaba cantando en el Espíritu, y otros oraban, para que Dios lo libre a Pedro. Pedro fue libre, llegó a la casa, golpeó la puerta, y no le abrían. Claro, no le abrían porque estaban orando, hermano. Estaban adorando ahí, cantando. Qué interrupción, ¿no? ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el atrevido que viene a golpear la puerta cuando estamos orando a Dios? Era Pedro, diciéndoles, soy yo, soy Pedro, dejen de orar, porque el Señor ya me libró, no pidan más por mí. Ya me libró el Señor. La oración y la adoración son dos armas letales, poderosas, espiritualmente hablando, porque adorar es hablar otro lenguaje de Dios. Pablo y Silas, en lugar de quejarse y preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué no puede orar así, no? Imagínense Pablo y Silas ahí orando, diciéndole, ¿por qué, Señor? Somos tus apóstoles. Somos reconocidos mundialmente. Tenemos más de 1 millón de seguidores en Facebook. Nuestras vistas son millones, tenemos 28 millones de vistas. ¿Por qué a nosotros? No oraron así, ¿no? ¿Te ve que se quejaron? Sabían que era perder el tiempo orar así. ¿Para qué van a perder el tiempo? Si tenían que ocupar bien el tiempo. Directamente usaron las armas que tenían. ¿Cuáles eran? Empezaron ahí a cantar el lenguaje de Dios. Y cuando hicieron eso, sobrevino un terremoto. Los cimientos se movieron, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. La adoración es alabar a Dios en todo tiempo. Por eso nos identificamos con este lenguaje nosotros, en todo tiempo. Porque cuando tú cantas este lenguaje, las palabras fluyen del corazón. Cuando adoras, estás diciéndole a Dios que Él es dueño de todo, de tu vida, de tu casa, de tu economía. Por eso la gente no puede adorar a Dios. Porque todavía no le entregó a Dios lo que es de Él, lo que Dios le pide. Por eso no hay una adoración íntima, es superficial.
es humana, superficial. No logra intimar con el Señor, entregar con el Señor. Amén. No se logra dar completamente. Fíjate que los ángeles están continuamente adorando allí en el cielo, ¿no? Todo el tiempo. Ellos adoran en el cielo, porque ahí Isaías cuando vio, ¿qué vio? Dice que en el año que murió el rey Usías estaba yo frente al Señor y los ángeles cantaban, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. O sea que en el cielo todo el tiempo se canta, hermanos. Los querubines, Pero ¿sabes qué? En la tierra tú y yo tenemos que adorar. Porque aquí no hay ningún ángel adorando. Aquí se te dio a ti y a mí el mandamiento de adorar al Señor. En el cielo los ángeles adoran y lo hacen muy bien. Pero en la tierra se nos dio a nosotros el llamado de adorar al Señor y de que el reino de Dios se establezca. Por eso cuesta tanto, hermanos, que el reino de Dios se establezca. Plantar una iglesia es un trabajo de vida o muerte. Porque el diablo no quiere que se plante. No quiere que el reino de Dios esté en la tierra. No quiere que el Espíritu Santo fluya. No quiere nada de Dios. No quiere que se adore. Por eso cuando adoramos, no lo hacemos para nosotros. Una vez alguien me dijo, pastor, hoy la alabanza tuvo como un 30%, me dijo. Y el domingo pasado, no, el domingo pasado tuvo como un 70, 75. Él sacaba como un cálculo y no me gustó, les voy a decir la verdad. Y le dije, ¿sabes lo que pasa? La alabanza no es para ti, es para Dios. No es para nosotros. No comprendió que en la alabanza es para adorar, no para mirar a ver qué van a hacer aquí. Porque no es para nosotros que estamos sentados, es para Dios. Y cuando es para Dios no importa si desafinan, si la hermana abrió los ojos, si los cerró, si puso en vez de mí, puso do en el teclado. No te interesa eso, ¿no? Estás ahí arriba y no quieres bajar. Gloria a Dios. Nos preparamos porque un día vamos a estar en el paraíso. ¿Y sabe qué hay ahí? Adoración. Todo el tiempo vamos a cantarle a Dios. Y por ahí te dice, no, pero yo, pastor, quiero estar en una parte del paraíso donde haya un poco más de relax, donde uno pueda jugar al golf o al fútbol. No. En el cielo hay adoración todo el tiempo. Prepárese, porque ahí es donde vamos, ¿eh? Vamos para ahí, a encontrarnos con aquellos que nos precedieron antes. Amén, por eso estamos aquí, porque hay unos que nos precedieron antes, nos predicaron. Ya están allá, ya llegaron. Y nosotros nos vamos a encontrar con ellos. Ya están adorando ellos. Me dijo una vez un pastor amigo, yo lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo es ir a agarrar a Adán y darle una paliza, me dijo. Porque por culpa de él, dice nosotros, me lo dijo en chiste, ¿no? Medio en chiste, medio en serio, le dije, te aseguro que lo primero que vas a hacer es correr a los pies de Cristo. Correr a los pies de Jesús. Oh, aleluya. Y quedarte ahí agarrado a esos pies, no soltarlos, ¿no? Por último, la adoración son las alas que nos elevan sobre la tormenta. Como las águilas buscan las alturas, están constantemente buscando las alturas, porque ahí donde hay paz, donde no hay tanto ruido, ¿no? Las alturas. Así nosotros con la adoración estamos buscando las alturas para hacer como los aviones. ¿Sabe que los aviones tienen la particularidad de volar por arriba de las tormentas? Ellos tienen un radar donde pueden ver. Y a veces abajo está la tormenta y ellos van por arriba, tranquilitos. Yo pensaba en eso y digo, nosotros también, cuando adoramos, subimos de las tormentas. Por eso cuando uno adora en espíritu y en verdad no quiere bajar de ahí, porque ahí arriba, hermanos, está el Señor, ahí está la paz.
vuelas por arriba de las tormentas de la vida. Claro, después bajas, pero quieres estar ahí arriba, adorando. Amén. Por eso, cuando adoramos, no estamos recibiendo, estamos dando. Adorar no es recibir. Adorar es dar. Por eso mucha gente no aprendió a adorar con las ofrendas. ¿Sabe qué hace? Viene a pedir. Señor, tienes que proveerme porque tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. No me alcanza. No aprendió a adorar. Aprendió a recibir. Pero no aprendió a dar. Y en el reino de Dios es al revés. ¿Cuántos conocen el reino del revés? Bienvenido al reino del revés. Para recibir hay que dar primero. Para ser grande, ¿qué dice? Hay que humillarse. Ah, no, pero yo quiero ser grande, pastor, pero no me quiero humillar. No, es al revés acá.